Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es ¿cómo planificar mi vida para triunfar? Habemos muchas personas que manejamos una agenda donde planeamos, organizamos, donde proyectamos, y de esta manera tenemos un orden en nuestras actividades cotidianas, en nuestro trabajo, en los negocios, en todas las cosas. Como hijos de Dios, debemos de continuar en esa línea de disciplina y de orden. Es necesario desarrollar una agenda de vida delante de Dios para alcanzar los planes trazados por el Señor para nuestra vida. Nosotros tenemos planes muy personales y válidos delante de Dios. Sin embargo, Dios también tiene una agenda. Dios ha diseñado planes para nosotros. A través del profeta Jeremías, capítulo 29 y versículo 11, Dios nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. He enseñado también en otros devocionales que la Biblia nos muestra que Dios es Dios de propósitos. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es decidirnos por depender de Dios, por someter nuestros planes personales, nuestros proyectos, nuestros anhelos en las manos de Dios. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Si queremos tener éxito en todo cuanto emprendamos, es necesario, es fundamental establecer todo nuestro conocimiento, nuestros planes en la palabra del Señor. Todo aquello que hagamos con la dirección de Dios contará con su respaldo y su favor, pues nace en su corazón y no en la voluntad de los hombres. La pregunta aquí es, ¿cómo planificar mi vida para triunfar? La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres de Dios, organizados, planificados, dependientes de Dios, de los cuales podemos tomar ejemplo porque son vidas que fueron respaldadas por Dios en todo cuanto emprendieron. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 3 y 4, podemos ver la vida de un hombre, de un rey llamado Josafat. Dice la Escritura, y Dios estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Este texto nos dice que Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre. Recordemos entonces que los primeros caminos de David, del rey David, fueron caminos de dependencia de Dios, dependía enteramente de él, donde el Señor lo protegió del rey Saúl y su ejército, así como de todos sus enemigos. David siempre, si miramos cuidadosamente los relatos donde nos habla acerca de su vida, nos daremos cuenta que siempre consultaba a Dios para salir a la batalla y para todos sus proyectos. Hoy día todos planificamos, tenemos planes, tenemos proyectos y queremos que Dios los respalde sin haber consultado si es o no su voluntad. Pero David lo hacía todo el tiempo y por eso contó con el respaldo sobrenatural de Dios. Como rey, él no tomaba sus propias decisiones, sino que él venía y sometía todos los asuntos a Dios. No importa en qué nivel de la sociedad tú te muevas, no importa el grado académico que tú hayas logrado o que obtengas, no importa qué posición tengas en los negocios, lo importante aquí es que independientemente de quién seas tú, de tu nivel académico, político, social, etcétera, independientemente de ello, tú debes someter tus asuntos en las manos de Dios, si es que tú quieres que Dios te respalde en todas las cosas. Mira, en Romanos 15, verso 4 nos dice la Biblia, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y por eso es que te estoy citando las propias Escrituras, donde vemos ejemplos de hombres de Dios que tuvieron gran éxito en su vida, en sus empresas, en todo lo que emprendieron, porque ellos consultaban a Dios, buscaban depender de Dios. Si Dios les autorizaba, lo hacían, y si no, no lo hacían. Y esto les evitaba muchos dolores entonces. Lo primero por lo cual debemos decidirnos entonces es por depender de Dios. Aprendamos a escuchar su voz. Aprendamos a pedir consejo de Dios de parte de hombres de Dios, que sepamos que son hombres de Dios. Ahora, en segundo lugar, debemos buscar a Dios. La comunión con el Señor debe ser un estilo de vida en nosotros.
En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17 y verso 4 nos dice, sino que buscó al Dios de su padre. La frase buscó al Dios de su padre nos hace recordar la gran responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Pues no solo debemos enseñarles o transmitirles el conocimiento bíblico, sino que debemos ser ejemplos vivos que impacten sus vidas, ser consecuentes con lo que les enseñamos, que ellos aprendan a orar, no porque les enseñamos a orar, sino porque ellos nos ven cómo orar. Que ellos tengan hambre de la palabra de Dios, de estudiar la palabra, no porque les digamos que lo hagan, sino porque nos ven a nosotros hacerlo. Ahora, aquí el término buscó es traducido de la palabra hebrea darash, que también traduce frecuentar, seguir, buscar, preguntar, averiguar, escudriñar, consultar. Un uso frecuente del término es en la expresión consultar a Dios, que generalmente indica una búsqueda en oración de la dirección divina. A menudo está involucrado un profeta como vaso o instrumento de la revelación de Dios. En otras ocasiones, esta expresión se usa en relación con el Urim y el Tumim, cuando el sumo sacerdote, según la Biblia, nos muestra que él procuraba identificar la voluntad del Señor lanzando las piedritas sagradas. Hoy en día ya no hacemos nada de eso, porque hoy como iglesia contamos con la guianza, dirección y el testimonio del Espíritu Santo de Dios y su palabra como lámpara que ilumina nuestro camino. En el Salmo 119, verso 5 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan que cuando el Espíritu Santo viniese, lo cual ya sucedió a partir de hace 2000 años atrás en el día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo y dio nacimiento a la iglesia, a partir de allí el Espíritu Santo está presente. Y el Señor dijo que cuando Él viniera, Él nos iba a guiar a toda la verdad. Nos recordaría las palabras que Él ha enseñado y nos haría saber las cosas que habrán de venir. Ahora, en tercer lugar, debemos decidirnos por obedecer al Señor. En el segundo libro de Crónicas 17:4, en la parte B nos dice, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Recordemos que Adán, un día frente al árbol del bien y del mal, él tomó una mala decisión. Hoy nosotros seguimos enfrentando este árbol en un sentido figurado, pues las tentaciones siguen llegando y tenemos que tomar las decisiones correctas. La diferencia es que Jesús venció al tentador y hoy Cristo Jesús vive en nosotros y por Él podemos vencer. Pablo nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También nos dice la Escritura, fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En Cristo Jesús, además, dice Pablo en Romanos 8, somos más que vencedores. En Él debemos planear nuestra vida para poder triunfar. Una cuarta cosa que debemos hacer es derribar los ídolos en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que la ruina del pueblo de Israel, uno de los grandes problemas que enfrentó y por los cuales Dios lo reprendió y lo castigó severamente es por su idolatría. Dios era su Dios. Sin embargo, ellos buscaron otros dioses. Ellos buscaron otras formas de adoración ajenas a lo que Dios les había establecido. Además, Dios dice en la Biblia que Él es fuerte y celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. En nuestro pasaje de segundo libro de Crónicas, capítulo 17, y en el verso 6 nos dice, y se animó su corazón en los caminos de Dios, y quitó los lugares altos y las imágenes de Acera del medio de Judá. De Acera era un ídolo abominable delante de Dios. Ahora, la frase, se animó su corazón en los caminos de Dios, nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón. Debemos examinar a la luz de Dios nuestro corazón y derribar todo aquello que quiera compartir el lugar que solo le pertenece a Dios. Debemos destacar la última frase de segundo libro de Crónicas 17:5 que dice, tuvo riquezas y gloria en abundancia, y con todo ello se animó en seguir los caminos del Señor, es decir, no los abandonó por la abundancia que llegaban. Hay gente que cuando Dios le comienza a bendecir se aparta. Mientras no tiene esa bendición, busca a Dios, busca su favor. Pero una vez que llega la bendición se aparta. Yo a menudo como pastor lo veo en la iglesia. Hay gente que cuando tiene grandes problemas está ahí.
Y va porque tiene una necesidad. Y son puntuales en las reuniones de oración incluso. Pero una vez que Dios les bendice, se apartan. Ya no los vemos más. Y eso es una ingratitud para con nuestro Dios. Ahora, ante las bendiciones, algunas veces el cristiano se ocupa tanto de ellas que se olvida de buscar a Dios. Pero aquí vemos que Josafat, por el contrario, él buscó más a Dios porque sabía y además tenía el testimonio vivo de la bendición, la protección y el cuidado de Dios sobre su vida, y por ningún motivo lo iba a descuidar. El rey derribó entonces la idolatría que había en Judá. Los lugares altos se refiere a lugares destinados al culto de falsos dioses de la tierra de Canaán. Y estas imágenes de acera, como decía en un momento, eran ídolos abominables, y nos habla de un culto distinguido por su inmoralidad y desenfreno sexual. Estos cultos terminaban en una gran orgía. Era algo abominable delante de Dios. Y todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría. Pues la finalidad del diablo es apartar al hombre del verdadero culto a Dios. Podemos decir que derribar la idolatría es volverse completamente a Dios. Tú no necesitas depender de nadie más, solo de Dios, del creador y sustentador de todas las cosas, porque para Dios no hay nada imposible. Es Dios el único que es capaz de hacer todo, absolutamente todo lo que Él ha prometido hacer. Así que empecemos a generar dependencia en Dios. En quinto lugar, debemos deleitarnos en la ley de Dios. En el segundo libro de Crónicas 17, versos 7 al 9, miramos que el rey Josafat reinó 25 años en Judá, y en el tercer año de su reinado procuró la enseñanza del libro de la ley de Dios a todo el pueblo. Nosotros tenemos que hacer esto en nuestros hijos, que ellos se ocupen, que por ningún motivo descuiden la lectura de la palabra de Dios, y nosotros pues mucho menos. Recordemos que la palabra de Dios nos fortalece, es alimento a nuestro espíritu, nos instruye, ilumina nuestras decisiones y nos da la capacidad de permanecer firmes en el Señor. Pues Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su verdad, y la Biblia es su verdad. Lo podemos ver en Hebreos 1:3. Y la Biblia también nos dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, verso 8. En la palabra de Dios debemos planear nuestra vida y así alcanzaremos la victoria. Dios nos garantiza la victoria. Cuando dice en Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y nota lo siguiente, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es ilógico que la gente quiera que le vaya bien, pero en ningún momento se apoya en la palabra de Dios. Quiere que sus caminos, sus decisiones, sus planes, sus proyectos, quieren que sean respaldados, quieren que les vaya bien. A veces a mí me dicen, pastor, ore por mí para que me vaya bien. Pero es gente que no se apoya en Dios, que no pone su confianza en su palabra, que no la estudia, no la medita, no la practica. Pues entonces Dios no le puede respaldar. Sí habrá cierto grado de bendición, pero miremos la promesa de Dios. Dice Dios, nunca. Hay una condición aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, una vez que no se aparte este libro de tu boca, que medites de día y de noche, que la guardes, que la hagas, que la practiques, entonces, y solo hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo lo que tú emprendas te va a salir bien. Así que a la pregunta, ¿cómo planificar mi vida para triunfar? Tenemos la respuesta categórica: depender de Dios y buscar su rostro. Tomar la firme decisión de obedecerle, quitando de nosotros toda idolatría y deleitándonos en la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, experimentaremos el respaldo y el favor de parte de nuestro Dios. Dios y su Biblia no es ningún amuleto de la suerte. No es un fetiche así como que simplemente podemos acercarnos y en automático tenemos bendiciones. No. Dios nos ha dejado su palabra, sí, la cual Él nos manda que la conozcamos, que la practiquemos, que la vivamos, que la apliquemos, y como consecuencia de ello habrá bendición en nuestras vidas.
Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, porque tú eres Dios de orden, y tú deseas que establezcamos un orden en nosotros, en nuestros descansos, en nuestro tiempo de trabajar, y para todo ello, Señor, es importante que nosotros aprendamos cómo planificar nuestra vida para poder triunfar. Y hemos entendido el día de hoy a través de este devocional que solamente en ti y en tu bendita palabra podemos hacerlo. Podemos planificar y podemos triunfar. Queremos, Señor, que tú te reveles cada día a nuestros corazones, que nos envíes la buena palabra, la palabra oportuna, dándonos dirección, Señor, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros propósitos, que tú nos guíes en nuestras decisiones, porque si tú nos guías tendremos victoria, tendremos bendición, triunfaremos, porque tú eres el que abre puertas y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Lo triste es que cuando hemos dejado de consultarte y tomamos decisiones, simplemente nos equivocamos. Perdónanos, Señor, pero queremos comenzar a generar mayor dependencia en ti, en tu palabra y en tu glorioso Espíritu Santo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.